Wilhelm Stemmermann fue un general veterano alemán, quien lideró el 11º Cuerpo de Ejército durante la sangrienta batalla de Korsun-Cherkasy. Mientras el cerco soviético se cerraba y las esperanzas de escape se desvanecían, Stemmermann tomó la decisión de no abandonar a sus tropas. Esta es la historia del hombre que comandó uno de los últimos y más desesperados intentos de ruptura en el frente oriental. Wilhelm Stemmermann nació el 23 de octubre de 1888, en la ciudad de Rastatt, en el Gran Ducado de Baden, en Alemania. Al salir de la escuela, se unió al ejército imperial alemán como teniente, en junio de 1908. Al año siguiente, se unió como oficial de batería, en el Regimiento de Artillería de Baden. Con esta unidad, participó durante la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914. Al siguiente año, fue ayudante de Regimiento de Artillería de Baden, por lo que fue ascendido a teniente primero, el 27 de enero de 1915. Durante la guerra, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. El 18 de abril de 1917, fue ascendido a capitán, y llevó cursos de Estado Mayor en Sedán. Tras la guerra, Stemmermann siguió prestando servicio en la Reichswehr. Durante los siguientes años, ocupó diversos puestos en el ejército. En junio de 1925, asumió el mando como jefe de la 6ª Batería, del 5º Regimiento de Artillería en la ciudad de Fulda. Tiempo después, el 1 de abril de 1930, fue ascendido a mayor. 3 años después, en febrero de 1933, fue comandante del estado de Baden. El 1 de febrero de 1934, fue ascendido a teniente coronel. Al año siguiente, fue asignado comandante del 23 Regimiento de Artillería de Potsdam. El 1 de marzo de 1936, Stemmermann fue ascendido a coronel. En octubre del año posterior, fue asignado jefe de Estado Mayor del 13º Cuerpo de Ejército, en la ciudad de Nuremberg. El 1 de agosto de 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue ascendido a mayor general. Al iniciar la campaña de Polonia, en septiembre de 1939, Stemmermann continuó como jefe de Estado Mayor del 13º Cuerpo de Ejército. Durante la campaña, se le otorgó los 2 broches para sus 2 cruces de hierro. Stemmermann, con la misma unidad, fue partícipe en la campaña de Francia, en mayo de 1940. Para el año siguiente, el 1 de enero de 1941, se le dio el mando de la 296 División de Infantería. 3 meses después, esta división recién organizada y ubicada en Francia, fue trasladada a Polonia, para su próxima ofensiva a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja. La 296 División de Infantería estaba bajo el control del 4º Cuerpo de Ejército, del 17º Ejército y del Grupo de Ejércitos Sur. Esta división al mando de Stemmermann, inicialmente se encontraba en la reserva, y no llegó a avanzar hasta el 28 de junio. Durante las semanas siguientes, la 296 División avanzó por Leópolis, pasando por Olesko, Yampil, y llegando a Zitomir el 20 de julio. Con el objetivo de asegurar el flanco norte de la ofensiva, la división giró al noreste, y continuó avanzando en dirección a Kiev. El 1 de agosto de 1941, Stemmermann fue ascendido a teniente general. El 18 de septiembre, la división de Stemmermann fue trasladada al sur, con el objetivo de atacar desde esas posiciones. Para entonces, se había formado un gran cerco al este de la ciudad. Al día siguiente, las tropas alemanas comenzaban a entrar a Kiev, iniciando un feroz combate urbano contra los soviéticos atrapados en la zona. La resistencia soviética en el cerco de Kiev duró hasta el 26 de septiembre de 1941. Finalmente, en la ciudad, sin municiones ni esperanzas de refuerzos, los escasos defensores soviéticos se rindieron. En total, tras el gran cerco a las afueras de Kiev, los alemanes capturaron aproximadamente 665.000 prisioneros.
Tras un breve periodo de ocupación, el 28 de septiembre de 1941, la división reanudó su avance. Para entonces, a la división de Stemerman, se la había ordenado girar al noreste, en dirección a Briansk. Por estos motivos, la división quedó adscrita al segundo ejército Panzer, del grupo de ejércitos centro. Durante la batalla de Briansk, la división aseguró el sector occidental, y el 25 de octubre, participó en operaciones de limpieza. Para inicios de noviembre, la 296 División, quedó bajo el mando del segundo ejército alemán, al mando del coronel general, Maximilian von Weitz. Generaloberst Freiherr von Weix, der in diesen Tagen sein 60. Lebensjahr vollendete. Die Divisionen und Armeekorps des Freiherrn von Weix zeichneten sich in Polen, an der Westfront und auf dem Balkan besonders aus. Im Kampf gegen die Sowjetunion waren sie unter anderem an den Vernichtungsschlachten von Kiew und Bryansk maßgebend beteiligt. Auszeichnung verdienter Soldaten. Para el 22 de noviembre de 1941, el grueso de la división había llegado a la ciudad de Orel. Una vez completamente concentrada, se constituyó como reserva del ejército, durante la Operación Tifón. Al día siguiente, la división de Stemerman giró al noreste, y avanzó en dirección a Tula. En un feroz combate ofensivo, con temperaturas gélidas y sin equipo de invierno, los alemanes capturaron la ciudad a inicios de diciembre. Sin embargo, el 5 de diciembre, los soviéticos lanzaron una gran contraofensiva. En ese momento, la división recibió órdenes de cesar los ataques, y bajo una enorme presión, no les quedó otra que retirarse. Durante los días siguientes, la 296 División había retrocedido y llegado a la localidad de Beliov. La división ocupó estas posiciones hasta inicios de enero de 1942. El 8 de enero, el teniente general, Wilhelm Stemerman, cayó gravemente herido por fuego de artillería, y fue retirado de la línea del frente. 3 días después, el 11 de enero, fue condecorado con la Cruz Alemana en oro. Durante los meses siguientes, en Alemania, Stemerman continuó recuperándose en un hospital militar. Al recuperarse, se le incorporó a la reserva de oficiales. El 1 de diciembre de 1942, Wilhelm Stemerman fue ascendido a general de artillería. Durante los meses siguientes, se mantuvo sin mando alguno. Finalmente, casi un año después de ser ascendido, se le dio el mando del 11º Cuerpo de Ejército, el 5 de diciembre de 1943. Para entonces, este cuerpo, bajo el control del 8º Ejército, estaba ubicado en el sector sur, a orillas del río Dnieper. Tras una ofensiva soviética, por el norte y sur, a fines de 1943, las tropas del 11º y 42 Cuerpo de Ejército quedaron ubicadas en el saliente de Kaniv. El 24 de enero de 1944, el segundo frente ucraniano inició su ataque por el sur. Y 2 días después, el primer frente ucraniano inició su avance desde el norte. El objetivo era acercar a todas las tropas alemanas en el saliente de Kaniv. Estos planes no tuvieron éxito hasta el 28 de enero, cuando las 2 pinzas se cerraron y embolsaron a los 2 cuerpos de ejércitos. Desde entonces, iniciaron las batallas dentro y fuera del cerco, dando origen a la conocida batalla de la Bolsa de Korsun-Cherkasy. Para inicios de febrero de 1944, bajo el caótico invierno del frente oriental, las luchas cada vez más se intensificaban. La bolsa cada vez más se reducía. El 7 de febrero de 1944, Wilhelm Stemerman fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Ese mismo día, el cuartel general del 8º Ejército emitió una orden, nombrando al general Stemerman comandante de todas las tropas rodeadas. Esto, con el objetivo de coordinar mejor los movimientos en el interior de la bolsa, y preparar las operaciones para una previsible fuga. A partir de ese momento, las tropas rodeadas se denominaron Grupo Stemerman. El 12 de febrero de 1942,
las tropas de rescate llegaron a Lysianka, donde esperarían conectar con las tropas alemanas rodeadas. Mientras estas fuerzas luchaban para romper el anillo exterior, los alemanes atrapados improvisaban ataques para salir del cerco. Para el 15 de febrero, la bolsa se había reducido. Todas las tropas se habían ido desplazándose en dirección suroeste, hacia Senderivka. Esa misma mañana, en una reunión entre Stemerman y Theo Helmuth-Lieb, se tomó la decisión de lograr un gran avance en la tarde del día siguiente. Desde el exterior del cerco, las tropas de rescate no habían logrado su objetivo, así que Stemerman tendría que abrirse camino por sus propios medios. En la madrugada del 17 de febrero, al amparo de la noche, los hombres de la vanguardia se lanzaron a toda velocidad, llevando poco más que sus pistolas, ametralladoras y rifles. Tras romper las desprevenidas defensas soviéticas, se dirigieron hacia el suroeste. El objetivo era llegar a Lysianka, pero había que pasar la colina 239, la altura dominante al suroeste de la reducida bolsa. Para el 18 de febrero, las últimas tropas de retaguardia escapaban de las fuerzas soviéticas. Durante las últimas horas de la desesperada fuga, el paradero del general Wilhelm Stemerman se convirtió en un misterio angustiante. Lo habían visto por última vez en la madrugada de aquel día fatídico, cuando en una decisión controvertida, decidió trasladar su puesto de mando desde Kilki hacia un punto más adelantado, en un manantial al sureste de Petrovskoye. Antes de su separación, su jefe de Estado Mayor, el coronel Heinz Gaedke, había estado inconforme a sus decisiones. A su juicio, era una maniobra temeraria, innecesaria, incluso suicida. Pero Stemerman, con la firmeza que lo caracterizaba, insistió. Quería estar más cerca de la línea de escape. Tal vez intuía que el desenlace estaba próximo. En medio de la confusión generalizada, y bajo la presión constante del avance soviético, el general se separó de su Estado Mayor. Lo acompañaban únicamente su oficial de inteligencia, el mayor Dene, y el oficial de ordenanzas, Reichenberger. Desde ese momento, desapareció del mapa operativo. Incomunicado, sin escolta, sin capacidad de influir en los acontecimientos, se convirtió en una figura ausente en el drama que él mismo había comandado. El desconcierto fue inmediato. El coronel Gaedke, desesperado por localizar a su comandante, notó con preocupación que la artillería soviética había intensificado su fuego, precisamente en la zona del manantial. Decidido a actuar, montó su caballo, y cabalgó rápidamente hacia el frente, esperando encontrar vivo a Stemerman. Durante su avance, se topó con un mensajero del Estado Mayor de la 72 División de Infantería, y le informó haber visto a Stemerman horas antes, abordando un Kubelwagen, y dirigiéndose hacia el cuartel de su división, unos kilómetros más al oeste. Animado por la noticia, Gaedke reemprendió su marcha, con la esperanza renovada. Pero nunca volvió a ver a su comandante. No hubo más señales del general. Esa noche, tras cruzar el río Nilo y Tikich, el coronel Gaedke llegó exhausto a Lysianka. Allí, en el cuartel general de la primera división Panzer, se encontró con el general Theo Helmuth-Lieb, pero sin rastro alguno de Stemerman. ¿Qué había sucedido con Stemerman? La respuesta llegó días después, a través del testimonio del cabo Klene, conductor del oficial de las SS, Siegfried Westphal. Según su relato, el general Stemerman había requisado su vehículo, en las cercanías del manantial. Le acompañaban el mayor Dene, y el oficial Reichenberger. El SS Westphal y su ayudante, estaban en ese momento en lo alto de una colina cercana, observando el desarrollo del escape. El cabo Klene estaba cambiando una rueda pinchada, cuando Stemerman apareció. A pesar del riesgo, el general le ordenó continuar la marcha. El Kubelwagen comenzó a ascender por una empinada, al suroeste de Kilki. En la cima, todo se derrumbó. Un proyectil antitanque soviético impactó de lleno el parabrisas. Otro estalló en el interior del compartimento de pasajeros. Klene logró saltar del vehículo, y rodó por la pendiente, aturdido, con el rostro ensangrentado, y los tímpanos reventados. A su regreso, la escena era espantosa. El cuerpo de Stemerman tenía heridas graves por metralla, y yacía desplomado sobre el asiento, con heridas fatales en la espalda y la cabeza. Los oficiales, Dene y Reichenberger,
también habían muerto en el acto. Poco después, Westphal y su ayudante descendieron corriendo la colina. Allí, junto a los restos del vehículo, vieron a Klene intentando recuperar el cuerpo del general. No había nada más que hacer. El general Stemmermann había caído, no en el fragor de la batalla cuerpo a cuerpo, sino bajo el fuego ciego de una emboscada artillera. Su muerte no fue anunciada de inmediato. Finalmente, cuando Westphal, su ayudante, y Klene lograron replegarse a la zona de concentración en Lysianka, comunicaron lo sucedido. A título póstumo, el general de artillería, Wilhelm Stemmermann, fue condecorado con las hojas de roble para su cruz de caballero, el 18 de febrero de 1944. Sin embargo, su muerte tuvo escaso efecto en el curso de la batalla. El cerco ya se desmoronaba, las columnas alemanas se batían en retirada, y el grupo Stemmermann, destrozado y disminuido, luchaba por salvar lo poco que quedaba de su fuerza. Según Douglas Nash, en su libro nos dice: el sacrificio de Stemmermann, su obstinación, su voluntad de compartir el destino de sus hombres hasta el final, se convirtió en símbolo trágico de una derrota anunciada. Los soviéticos lanzaron poco después una versión alternativa. Informaron que Stemmermann había sido ejecutado por las SS, por intentar rendirse. Pero el relato carecía de pruebas. Numerosos testigos respaldaron la versión del impacto antitanque. Incluso una película propagandística soviética filmada tras la batalla mostraba un Kubelwagen destruido con matrícula de las SS, junto al cual yacía el cuerpo del general. Al finalizar la batalla, el general soviético, Iván Konev, ordenó personalmente a los prisioneros alemanes que enterraran a Stemmermann con todos los honores militares, en una tumba separada, cerca del pueblo de Zurzinsy. El escritor y corresponsal de guerra soviético, Boris Nikolaevich Polevoy, que fue a ver el cuerpo de Stemmermann, escribió en su diario: de todos modos, no huyó en un avión como hicieron los oficiales superiores de su cuartel general, y no dejó a sus hombres, se quedó con ellos, y murió como un soldado más. 20 años más tarde, a la familia de Stemmermann, se le permitió transportar sus restos, para volver a enterrarlas en suelo alemán.